Omar Aktov. La administración entre tradición y renovación. Primera parte. La administración tradicional, desde las teorías clásicas a los cuestionamientos rituales. Revisión y discusión. Introducción. La noción clásica de la administración tradicional. Definiciones y generalidades. Antes de intentar una presentación detallada de lo que llamaríamos concepto tradicional o clásico de la administración, sería sensato efectuar un breve esclarecimiento terminológico, con el fin de aclarar el sentido y la evolución de los vocablos tan numerosos y diferentes que se utilizan en casi todas las lenguas europeas y anglosajonas para designar esta actividad. En principio, conviene precisar que, cuando hablamos de administración, se trata de una actividad o más precisamente, de una serie de actividades interdependientes destinadas a lograr que una cierta combinación de medios, financieros, humanos, etc., pueda generar una producción de bienes o servicios económicos o socialmente útiles y en lo posible rentables para la empresa con fines de lucro. Esta es la tarea generalmente confiada a personas investidas de la responsabilidad de asegurar la buena marcha de instituciones productoras de bienes o servicios, ya sean públicas, privadas, estatales o paraestatales. Esta actividad, como lo comentamos anteriormente, lleva varias denominaciones diferentes. Para ciertas personas, estas diferentes denominaciones son necesarias y remiten a particularidades que conviene distinguir, mientras que, para otras, estas distinciones sencillamente no tienen lugar, ya sea que se parezca o se practique el trabajo de administrar. Para el presente objetivo, me parece preferible considerar que en realidad no hay lugar para ello, pues se crearía más confusión que otra cosa, destacando los matices y sutiles diferenciaciones entre términos como gestión, administración, gerencia o gestionar, administrar, gerenciar e incluso empresario, administrador, ejecutivo, director, gerente. Si lo intentamos, con seguridad podremos reformar varias leves diferencias entre estas expresiones. Mas, para lo que aquí nos interesa y dada la gran cercanía de las definiciones que dan todos los diccionarios y manuales de administración, podemos considerarlas como sinónimos, por lo tanto, intercambiables e indistintamente utilizables. Una opinión muy extendida sostiene que los vocablos gerente y gerencia derivan casi directamente de las palabras francesas ménager y ménagement. De lo que actualmente se sabe, no se trataría sino de un parentesco muy indirecto, que pasa por un vínculo posible entre el verbo inglés to manage y la raíz del francés ménager, pero esto es más conjetura que certeza. Sin embargo, ello no impide que los términos management y manager pasen en la actualidad por totalmente propios de la lengua francesa. Muchos afirman que tan solo han vuelto a ella después de haber transitado por el idioma inglés en busca del verbo ménager. En el idioma francés, el verbo ménager aparece entre los siglos XIV y XVI con un sentido emparentado al significado del verbo manager de disponer, gobernar con sentido. La misma palabra management parece derivar de ménager para entrar en uso en el siglo XVI con el sentido de administración, conducción o incluso de cuidado de alguna cosa. El adjetivo y el sustantivo ménager parecen haberse utilizado desde el siglo XV con el significado explícito de la persona que administra, que gerencia o que cuida de bienes, patrimonios que se le confían, de los cuales está a cargo, y custodia con la misión de hacerlos fructificar o al menos, preservarlos. El moderno término management se define actualmente en la lengua francesa como conducción, dirección de una empresa, mientras que el correspondiente verbo manager toma el sentido de manejar, dirigir. Aparece aquí una connotación suplementaria relativa a una parte magnificada del manejo de las personas en el trabajo administrativo. Los otros términos modernos comúnmente utilizados son gire, gestión y administrar, administration. Los primeros, gire y gestión, provienen del verbo latino gerere, que ya en la lengua de Cicerón significaba conducir, en el sentido amplio de llevar o llevar a cabo, y dirigire, incluso, gobernar. La raíz de los segundos términos, administrar y administration, es totalmente latina, proveniente del verbo administrare, que puede definirse directamente como administrar un bien,
administrar en defensa de los intereses de quienes nos confían su patrimonio. Es fácil observar que los sentidos y matices son realmente muy cercanos y propicios a una utilización casi indistinta de los diversos términos que designan la actividad del administrador. Administrar, gerenciar es, al mismo tiempo, arreglar, disponer, cuidar de, conducir, gobernar, manejar. Es así que las definiciones más clásicas se relacionan siempre a actividades o tareas en serie que el administrador debe asegurar permanentemente. Desde Fayol, en 1916, casi nada nuevo mejor se ha encontrado que el nudo integrador que resume los grandes ejes del trabajo del dirigente: planificar, organizar, dirigir, controlar. El famoso PODC. Naturalmente, podemos también decir que administrar es hacer, es garantizar que las cosas se hagan, es encuadrar y motivar a los otros de modo que realicen lo que deben hacer, etc. Se sobreentiende, todo ello, de manera voluntaria, en general. Pero el debate permanece, en gran medida, abierto con respecto a la historia, la naturaleza y las modalidades de la práctica del trabajo del administrador. Resumen histórico de la noción y la función de administrador. Es cierto, a todas luces, que la función de las personas encargadas de guiar las actividades, de conducir o cuidar los patrimonios o las tareas coordinadas de otras personas, es muy antigua en la humanidad. Sin embargo, las obras de los especialistas en historia que tratan el tema más o menos directamente, nos incentivan a ser extremadamente prudentes en cuanto a los contenidos y las modalidades de ejercicio de esta función a través de los tiempos. Mas ello no parece impedir a algunos autores de administración, por no decir a la mayoría, hablar de la función dirigencial y la organización casi como si ésta hubiese existido siempre, cuasi idéntica a sí misma, desde tiempos inmemoriales. Así, no dudamos respecto a nuestra creencia de que los talleres de tallado de sílex del hombre prehistórico, o los alfareros de las épocas faraónicas, estaban organizados de un modo muy cercano al trabajo en cadena, con obreros especializados, secuencias racionales, capataces y supervisión jerarquizada, así como se tiende a hacer creer que el gobierno de Moisés y sus compañeros, o incluso el sistema del mandarinato chino, eran formas de burocracia con estructuras funcionales compartimentalizadas, subdivididas con una mentalidad indudablemente racional y orientada hacia la eficacia por parte de su jefe. Tal visión de las cosas no es gratuita ni deja de tener consecuencias, es particularmente favorable a perpetuar una creencia por la que la actual empresa, la administración y el administrador moderno no son sino el fruto de una larga evolución histórica, tan antigua como la humanidad, por ende, natural y conforme a la naturaleza humana. Esto bien puede legitimar las prácticas actuales, así como el hecho de creer y dejar creer que ya el hombre de Cro-Magnon trabajaba según los principios cuasi tayloristas de la división y la supervisión del trabajo. No obstante, la información histórica menos cuestionable de la actualidad demuestra que, a partir de la Revolución Industrial, en los siglos XVIII y XIX, el aporte más fundamental ha consistido precisamente en un cambio radical de las cosas, particularmente relativo a la conducción y la organización del trabajo. La habilidad del futuro gerente parece ser una capacidad totalmente nueva de organizar, dividir, disciplinar y supervisar el trabajo de decenas de personas sin calificaciones definidas. En lo esencial, esta nueva capacidad va a permitir más y siempre más del elemento trabajo. Por eso, el ancestro más directo del empresario y el industrial parece ser la figura del artesano comerciante o del comerciante a secas, lo bastante enriquecido como para hacer trabajar para sí a varias personas a la vez. Sobre todo, fabricantes de paño, revendedores de textiles y confecciones, constituirían el primer género de patrones en el sentido moderno del término. A menudo ni artesanos ni técnicos lograrían, gracias a su dinero, reunir bajo un mismo techo a campesinos y exartesanos arruinados, a quienes obligaban a trabajar según modalidades, ritmos u horarios fijados por ellos. Más adelante, progresivamente, las tareas de organización, disciplina y supervisión fueron delegadas a otros personajes, ancestros de nuestros actuales administradores de todos los niveles, que se denominaban capataz, director o jefe de personal.
En un inicio, se trataba con armas, látigos y bastones tan solo de supervisar incesantemente y presionar sin pausa al esfuerzo. Más o menos, poco a poco, con la complejización de los contextos y las operaciones, con las luchas obreras, los sindicatos, las leyes sociales en torno al trabajo y la competencia, ya no fue suficiente la única función de control-supervisión, hacía falta, en consecuencia, hacer evolucionar los roles del administrador. Así, aparecieron sucesivamente el contador, el ingeniero organizacional, el jurista, el financiero, el psicosociólogo, el estadístico, el econometrista, etc. Los dominios de cada una de estas profesiones representan, todos juntos a la vez, el armazón de los programas que en la actualidad imparten las escuelas de administración. Lo que en nuestros días constituye el trabajo del gerente tradicional no es sino la reunión, la amalgama de lo que se esperaba de cada uno de los sucesivos especialistas, según la necesidad del momento, desde hace aproximadamente 2 siglos. Es lo que llamaríamos gerencia tradicional o clásica o incluso ortodoxa, la sistematización al ritmo y medida de su respectiva aparición de las diferentes prácticas a las que los dirigentes recurrían para conducir sus negocios, rodeadas de toda clase de justificaciones y basadas en herramientas, principios y teorías tomadas de diferentes ciencias o que tienen pretensión científica. Esta sistematización ha sido obra de los mismos dirigentes que intentaron reflexionar sobre su actividad, más que de investigadores y universitarios que hayan intentado transformar esta actividad en teoría integrada, hasta derivar en una rama reciente que varios autores han decidido calificar de administración científica. Todo ello se ha elaborado, partiendo de una serie de creencias vinculadas a cada una de las épocas atravesadas, creencias que podemos convenir en designar como los modelos subyacentes de la administración clásica. Modelos subyacentes de la administración tradicional. De modo muy natural, la sistematización inicial de las ideas, convicciones y prácticas de los jefes de las industrias de principios de siglo se harían o hacían en armonía con las creencias fundamentales de la época, relacionadas, de manera legítima o no, con las convicciones y conocimientos de carácter científico por entonces más divulgados. Ahora bien, en ese momento, siglo XIX y principios del XX, se produce el triunfo de la máquina, del motor, del ferrocarril, etc., de la convicción que de nada valen los engranajes bien regulados. La disciplina más estricta, la especialización más esforzada, la más minuciosa división del trabajo y, por último, la racionalidad, el cálculo científico y la previsión meticulosa son garantías de éxitos científicamente fundados. Este género de ideas se divulgó luego de los gigantescos avances técnicos, económicos y sociales logrados durante los siglos XVII y XIX, cuando la ciencia devino la medida de todo. A ello contribuyeron ampliamente varios autores como Smith, a finales del XVIII, Comte, en el XIX, con el espíritu científico positivista, más adelante, a principios del XX, Durkheim, con la división y la especialización del trabajo, Geber, con el triunfo de la racionalidad y la legitimidad de la autoridad unilateral en una organización racionalizada, y, por último, naturalmente, Taylor y Fayol con la concepción individualista y económica estricta de los determinantes del comportamiento humano, por un lado, y la fe inquebrantable en las virtudes de la disciplina y el orden, por el otro. Las metáforas aplicadas a la empresa con mayor frecuencia en este periodo, y que hasta hoy constituyen los modelos subyacentes más sólidos del pensamiento administrativo clásico, siguen siendo el ejército y la máquina y, complementariamente, la colmena o el hormiguero. Estas metáforas y modelos simbolizan muy fuertemente la previsibilidad, la disciplina, el orden, la división minuciosa del trabajo, la especialización detallada de las funciones, la lógica mecánica, la conducta racional, la constancia en el esfuerzo, la obediencia dócil, etc. Morgan, 1989. Evidentemente, todas estas ideas, aureoladas de su pretensión de pertenecer al pensamiento científico, no podían y siguen sin poder sino complacer a un mundo administrativo que, incentivado por el pensamiento dominante, valoriza el poder,
el autoritarismo, las diferencias de categorías y el jefe todopoderoso, omnisciente y legítimamente interesado en obtener el máximo en principio, para sí mismo de su compañía y de su personal. Es posible sostener que el mundo gerencial no ha conservado de los autores fundamentales en administración sino aquello que más le convenía en el corto plazo, aun cuando los escritos, principios y teorías de estos mismos autores a menudo contuvieran serias reservas, importantes matices y verdaderas advertencias contra los excesos que los administradores estarían tentados a cometer. Mas, los hechos nos muestran siempre una administración clásica, que sigue arraigada en la lógica de estos modelos, donde la eficacia es sinónimo de disciplina y obediencia, como en el ejército, de causalidades científicas indiscutibles, como en la máquina, de especialización y subdivisión de las tareas esforzadas, como en el hormiguero o el termitero, y, por último, de manipulación de incitaciones y determinismos económicos destinados a fundamentar los comportamientos de cada quien. Estos modelos básicos no son plenamente legítimos y comprensibles, lo repetimos, sino para la época de su aparición en el pensamiento administrativo. Aunque han permitido un innegable y considerable crecimiento de nuestras capacidades de producción y de la comodidad de nuestra vida, en el momento actual son más obstáculos que factores de eficacia. En efecto, han generado concepciones sobre las personas y las relaciones en el trabajo que adolecen del pesado lastre de consecuencias negativas para el funcionamiento de la empresa y para la productividad de los empleados. Por ello, es indispensable que el administrador de hoy en día, cualquiera que sea su nivel, conozca y comprenda a cabalidad a todos los teóricos y todas las teorías básicas de la administración tradicional, puesto que ellos impregnan a todas las empresas y personas involucradas. Así, pues, se requiere, en primer lugar, tomar plena conciencia antes de avanzar, cambiar o mejorar nuestras formas de administrar. Las concepciones de las relaciones de trabajo en la administración tradicional. Desde lo precedente, es fácil entrever el género de ideas de las teorías que canalizará el pensamiento administrativo a propósito de los empleados y las relaciones dirigentes-dirigidos. Existe, en primer lugar, la convicción de que toda actividad debe ser supervisada, verificada y controlada por un jefe, cuya eficacia se medirá según su capacidad de hacerse obedecer, por su aptitud de mando. Será la literatura posterior a la crisis de 1929 la que atenuará la connotación militarista de la administración de principios de siglo, enriquecerá en algo el panorama y popularizará la imagen del líder, especie de superhombre dotado de cualidades carismáticas, estratégicas y tácticas fuera de lo común y no solo capaz de mandar sino también de movilizar, galvanizar y capacitar a sus hombres. A menudo se sigue pensando que las tropas, entusiastas y orgullosas de seguir a semejante personaje, tan solo deberían ser obedientes, felices y productivas. Se piensa que dichos líderes pueden, incluso, motivar el espíritu de sacrificio gratuito entre los empleados. Ha sido también, siguiendo el modelo del ejército y las interpretaciones de los trabajos de Taylor, la separación radical entre aquellos que piensan y aquellos que solamente deben obedecer. El jefe concibe, piensa, prevé y ordena los eslabones sucesivos de la jerarquía existente para transmitir, obedecer y hacer obedecer. A no dudarlo, esta fue durante siglos una excelente manera de ser eficaz, si consideramos la eficacia, independientemente de las cuestiones del derroche, el estrés, la contaminación ambiental, etc. Pero, el corolario de esta eficacia es tratar al empleado como una especie de instrumento pasivo, a quien no se solicita más que la ejecución estricta y diligente de lo que se le demanda. Es evidente que sus calificaciones serán, en consecuencia, precisamente las que necesita para comprender a los directivos, orales, escritas en forma de fichas u órdenes de trabajo o de diseño, y para aplicarlas según las prescripciones del ritmo y las características impuestas. Las prerrogativas, ventajas, poderes, horizontes de acción y zonas de maniobra son tan amplias en lo alto de la pirámide jerárquica como estrechas en su parte inferior. Es, ni más ni menos, el reino del célebre hombre correcto en el lugar correcto.
Si todo ello garantiza un ejercicio infalible del poder indiscutible de los dirigentes, también implica indirectamente una relación de desconfianza generalizada por la multiplicidad de peldaños jerárquicos destinados a garantizar que la mínima orden sea ejecutada al pie de la letra. En la base hay una proliferación de jefes de equipo y capataces, verdaderos caporales y sargentos, sin más rol y capacidad que supervisar y presionar al esfuerzo sin pausa. Paralelamente a esta visión militarista de las relaciones en el trabajo, se desarrolló una corriente llamada de la psicología y sociología industrial, que añadiría la creencia en la posibilidad de manipular y modificar las percepciones, las convicciones y las actitudes de los individuos para canalizarlas en el sentido deseado por los dirigentes, sentido considerado como eminentemente deseable y normal, el apego a la empresa, a sus objetivos, a su búsqueda del máximo, a sus jefes y a los deseos de estos. En resumen, ya sea bajo la visión taylorista o bajo la del movimiento de las relaciones humanas, el empleado es una forma particular de instrumento de rentabilización, uno de los factores de producción que debe arrojar su máximo. En esta nueva corriente llamada de relaciones humanas, se encuentra el modelo mecánico en la búsqueda del modo de funcionamiento de la máquina humana, modo de funcionamiento abundantemente alimentado y sostenido por los éxitos de la psicología experimental que obtiene los modelos de conducta de los seres humanos en el trabajo de los laboratorios, donde se estudia particularmente la conducta de las ratas. Ya sea como máquina muscular, como animal económico atraído por la ganancia material, o como mecanismo psicológico más o menos manipulable, al empleado se le sigue considerando en gran medida una herramienta de la cual servirse o a la cual teledirigir. En todo caso, es siempre quien solo tiene una cosa que hacer, ejecutar lo que se le indica en la forma y el ritmo fijados. Prácticamente por definición, él es más susceptible de vagar que de trabajar, de cometer errores, que de tener éxito, de caer en la inercia, que de mejorar, de retrasar, que de acelerar, de distraerse, que de concentrarse. Ya se verá que esto es herencia particularmente de la era taylorista, pero también de tiempos más antiguos que se remontan al nacimiento de la manufactura textil que prefiguró la empresa industrial moderna. Es decir, desde el momento en que apareció un trabajador del cual solo se utilizaba la energía motriz. Pero, más allá de todo lo que acabamos de ver, en la tradición administrativa se halla el medio de mantener una concepción monolítica de la empresa, como si se tratase de una sola pieza, sin confrontaciones ni divergencias de fondo. La administración clásica se complace en creer que todos, empleados, obreros, ejecutivos medios, altos directivos están impregnados de objetivos comunes, animados por los mismos deseos de hacer triunfar a la empresa, de producir siempre más y mejor. Es como si todos los protagonistas, dada la empresa industrial, la experimentaran y vivieran en ella de la misma manera, orientados a las mismas finalidades y persiguiendo los mismos intereses. Tal parece que, y es lo menos que se puede decir, se desearía creer en un espíritu de convergencia general de los actos y las aspiraciones, espíritu que solo se quebraría accidentalmente por individuos o circunstancias marcados por la desviación o la desadaptación. Es lo que en la empresa suele catalogarse bajo las rúbricas de disfunción o crisis o, incluso, conflicto. El trasfondo de las presuposiciones que canaliza el pensamiento administrativo también es fuertemente alimentado por una firme creencia en las virtudes indiscutibles del maximalismo y de su obligado colorario, el crecimiento indefinido. La gran mayoría de directivos y jefes de empresas están convencidos de la inevitable necesidad de pretender siempre ser más grandes, más rentables, más lucrativos, etc., sólidamente sostenidos por su fe en que solo así es posible lograr progreso y prosperidad. Casi todos ellos comparten la convicción de que acumular constantemente más riquezas y producir siempre más bienes son los pilares insustituibles de un incesante mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Claramente, el principio básico, en lugar de todas estas convicciones, es la confianza en los beneficios del mercado, la libre empresa y la competencia, basados en una concepción individualista, casi egocéntrica de los móviles y los comportamientos, tanto de las personas como de las empresas.
La consecuencia inmediata será tratar al personal y, por ende, las relaciones de trabajo en función de esta visión fragmentada e individualista de las motivaciones y los actos, aunque ello represente una paradoja frente a la convicción paralela de la convergencia de objetivos e intereses. El egoísmo de cada quien será mejor satisfecho por el crecimiento general de las riquezas. En resumen, los pilares fundamentales del pensamiento gerencial dominante y clásico son la disciplina, el orden, la obediencia, la jerarquía, las diferencias de categoría, la separación de los roles de concepción y realización, el individualismo más la convergencia de objetivos, la desconfianza ante el empleado de base que no es sino un factor, más o menos refractario, de producción, la fe en una administración científica basada en herramientas sofisticadas y la creencia en las virtudes y la posibilidad de un crecimiento indefinido. En lo que concierne a las relaciones de trabajo, se halla mayoritariamente la visión de un empleado que no debe ser consultado, ni participar más allá de ciertos límites muy estrictos, ni expresar su punto de vista, ni compartir las decisiones, informaciones, resultados o los recursos propios de la empresa. Esta es la visión que prevalece y que triunfa en la famosa teoría X de MacGregor, en la que el empleado es considerado indigno de confianza, no inteligente e incapaz de participar eficazmente. Supervivencia actual de las tendencias tradicionales. Las tendencias tradicionales de la administración siguen sobreviviendo de manera muy importante por muchas razones, las principales me parecen las siguientes. El comprensible rechazo de los dirigentes a perder lo que la tradición siempre les confirió, prestigio, privilegios y poder absoluto, cediendo, por ejemplo, a los empleados parte de su ancestral dominio de la empresa mediante una u otra forma de reparto, ganancias, decisiones, concepción, etc. La creencia casi incondicional en el descubrimiento siempre posible de herramientas milagrosas, como los equipos semiautónomos, los círculos de calidad, la administración cultural, etc. La creencia en el advenimiento sucesivo, casi natural, de estructuras milagrosas, subdivididas, por proyectos, matriciales, etc. La ilimitada confianza en las soluciones técnicas, las capacidades cuasi mágicas de la alta tecnología y de la organización racional del trabajo, robótica, burótica, software administrativo, capaces, según se cree, de reemplazar al ser humano en todo aquello donde haya rutina y posibilidades de programación. La adhesión espontánea y autorreforzada a las doctrinas de los llamados nuevos economistas, liberales e incluso neoconservadores, que proponen, en general, la renovación de la fe en las virtudes del libre mercado, la desregulación y el laissez-faire, la supresión de todas las limitaciones sociales, estatales y jurídicas que obstaculizan la libre empresa y la competencia. Esto revive una serie de prejuicios considerados como sentido común y tradicionales, como las oportunidades son iguales para todos, el más fuerte es el que gana, el precio del mercado es justo y natural, los más inteligentes dominan y mandan, a menos derechos concedidos mayor estímulo para sobresalir, etc. Estos prejuicios, a su vez, revigorizan la negativa al reparto, a garantizar el empleo o el salario, a ceder terreno a los empleados, a ser aún más condescendiente con ellos, etc. Por último, la falta de preparación y de verdadera calificación de obreros y empleados siempre mantenidos en situación de estricta obediencia y sumisión. Pienso que esta es una de las razones más profundas de la persistencia de la administración tradicional. La formación brindada por la empresa o la impartida en el sistema de educación pública, especializada y estrecha, es inadecuada. No permite a los obreros y empleados participar en la administración, ni en la concepción, investigación o la innovación, ni colaborar de manera profunda, pues ello implicaría bastante más polivalencia, conocimientos generales, costumbres y condiciones de iniciativa que las habituales. Es, pues, un proceso que necesita tiempo y reconversiones de contextos y mentalidades que no es fácil admitir de un día para otro. Es, también, una especie de círculo vicioso que muchos no dudan en utilizar para desacreditar la colaboración y la participación, culpando de ello al empleado que, como no interesado, no quiere o no puede participar. En conclusión,
debemos subrayar que los cimientos y los atributos de que hemos llamado administración tradicional están lejos de retroceder de manera significativa. Incluso, debemos constatar que todavía tienen eco, más o menos directo, en lo que considero, y me explicaré oportunamente, pese a la innegable importancia y valor de las contribuciones aportadas, son los cuestionamientos rituales, por ejemplo, el de Simon, el de Minsbergi, de modo global, de la corriente de la cultura empresarial. Así, pues, propongo designar al conjunto de lo precedente como administración tradicional, quedan por estudiar, para estar en capacidad de intentar superar atolladeros y corregir insuficiencias, los orígenes, los fundamentos y los contenidos principales. Esto es lo que tratarían de aportar los siguientes intentos, desde el pensamiento smithiano hasta la administración de la cultura, una decodificación selectiva pero sistemática de las grandes claves de bóveda en las que subyace la ideología de la administración clásica. En una visión panorámica, estas claves principales son el sistema ideado por Smith, la organización del trabajo elaborada por Taylor, la organización de tareas administrativas y directivas admitida por Fayol e indirectamente por Geber, la fluidificación aportada por Elton Mayo y el movimiento de las relaciones humanas y por último, la relativa renovación aportada por corrientes como la de Simon, de Minsberg y de la cultura empresarial.